Muy buenos días para todos. Damos inicio a la sesión ordinaria de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de manera conjunta con las comisiones de Derechos Humanos, de Equidad, de Cuentas y de Salud. Ya se encuentran presentes los invitados para tratar el punto 1 del orden del día. Damos la bienvenida a los representantes del Ministerio de Justicia, el abogado Carlos Couchonal, jefe de gabinete, y el abogado Jorge Enrique González, director general jurídico, así también a los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, la viceministra de Capital Humano, economista Andrea Picasso, el economista Oscar Lovera, viceministro de Administración Financiera, y el abogado Juan Carlos Cabrera, enlace parlamentario, además de la doctora Teodora Recalde, directora administrativa, que nos acompaña también. Sean todos bienvenidos. Damos inicio a la sesión. Lectura del punto número 1 por secretaría. Muchas gracias, presidente. Buenos días a los invitados, a los miembros de las diferentes comisiones. El primer punto del orden del día es el mensaje número 675 de fecha 28 de diciembre del 2023, por el cual remite el proyecto de ley del agente penitenciario. Este proyecto había sido presentado por varios diputados nacionales y fue aprobado por la Cámara de Diputados en sesión de fecha 20 de diciembre de 2023. Vence este proyecto el 2 de junio de 2024. Se encuentra como uno de los puntos en el orden del día de esta mañana de la Cámara de Senadores. Muchas gracias, director. Sobre el punto, cedemos uso de palabra a un representante del Ministerio de Justicia. Adelante, doctor. Okay. Buen día, presidente. Buen día, señores miembros de la comisión. Estamos aquí en representación del Ministerio de Justicia para sostener el proyecto de ley que crea la figura del policía penitenciario, cambiando el contexto en el cual se llevaba esta gestión, en donde necesitamos incorporar como fuerza de seguridad y el concepto de seguridad dentro del sistema penitenciario, para lo cual consideramos que el artículo 175, infine, de la Constitución Nacional, permite la creación de cuerpos de policía independiente. En ese sentido, creemos de que responde a las necesidades de seguridad que hoy impone el nuevo modelo penitenciario que estamos implementando, de manera a poder contar con una fuerza profesionalizada, no deliberante, jerarquizada y que garantice la carrera del policía penitenciario. Este trabajo lo venimos desarrollando ya desde la Cámara de Diputados. Hemos podido trabajar en comisiones del Senado y también con distintas instituciones en las cuales tenemos los pareceres tanto de la Policía Nacional, del Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional, del Ministerio de Economía, del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas de la Nación, con los cuales hemos podido enriquecer este proyecto y creemos que está en condiciones de ser sometido a consideración del distinguido Senado. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, director. Cedemos uso de palabra a la viceministra de Capital Humano y Gestión, economista Andrea Picasso. Adelante, por favor. Buenos días, presidente. Buenos días, señores senadores, a los colegas del Ministerio de Justicia. Sobre el presente proyecto de ley, habíamos desde el Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional levantado en su momento, ya en un dictamen previo a otra de las comisiones, algunos puntos sobre el documento, sobre el texto, por citar algunos que habíamos levantado. Se presenta un seguro médico integral postjubilatorio, el tema de la sindicalización, el periodo de las vacaciones. Estos puntos ya habían sido levantados en un dictamen previo que, si me permite, presidente, también le podemos hacer llegar. En este periodo hemos trabajado con los colegas también del Ministerio de Justicia y estamos acordando estos puntos, entendiendo que deben tener cierta homogeneidad con el marco legal vigente también. Entonces queremos, presidente, si nos permite, presentar un informe conjunto con el Ministerio de Justicia respecto a estos puntos que ya tenemos un acuerdo y tenemos ya
trabajado en forma coordinada con ellos para presentar. Ya habíamos nosotros, le digo, levantado estos puntos en un dictamen previo del viceministerio, posterior trabajando con los colegas del ministerio y presentarles a ustedes ante esta comisión, ya como una posición más consensuada desde el Ejecutivo. Consulto que en ese caso se necesitarían de una postergación del tema. Para los temas, sí, sí, para poder ya tener y presentar conjuntamente el informe. Presidente, nosotros no tenemos objeciones para que esto pueda fluir naturalmente y si es necesario tener una postergación, que creo que todavía tenemos tiempo antes de sanción ficta, podríamos hacer el dictamen conjunto con el Viceministerio de Economía, si es que se nos permite. Muchas gracias. Tiene uso de palabra el senador Basilio Núñez. Adelante, senador. Senador Basilio Núñez, adelante. Problemas de conexión. Su micrófono nomás, presidente. Ahí se escucha. Adelante, senador. Ahora sí. Bueno, muy buenos días, presidente, colegas, ministros y funcionarios de las diferentes carteras. Más que nada, presidente, habíamos hablado de mesa directiva y si hay posibilidad también de postergar el tratamiento, a sabiendas de que tiene sanción ficta, según estaba escuchando, el 2 de junio, ¿verdad? Es una moción, presidente. Si podemos postergar, entonces Muchas gracias, sería senador. una semana. Si no hay otra propuesta al respecto, se pone a consideración la posposición de este punto. Los que están de acuerdo, favor levantar la mano. Mayoría. Aprobado. Pasamos al siguiente punto, número 2, lectura por secretaría. Gracias, presidente. El siguiente punto del orden del día es el mensaje número 604 de fecha 11 de diciembre de 2023, por el cual remite el proyecto de ley que establece el derecho a la pensión para las personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad social. Este proyecto fue presentado por varios diputados nacionales, aprobado en diputados el 22 de noviembre de 2023 y tiene vencimiento el día de hoy, martes 21 de mayo de 2024. Muchas gracias, director. Sobre el punto, concedemos uso de palabra al representante del Ministerio de Economía, viceministro Oscar Lovera. Adelante. Buenos días, presidente. Buenos días a los senadores y senadoras presentes y aquí a los colegas. El proyecto de ley tiene un fin, busca un objetivo, hasta se le podría decir un objetivo noble. Aquí en particular, desde el Ministerio de Economía, nosotros tenemos que hacer, muchas gracias, senador, tenemos que hacer un análisis técnico y sobre todo financiero de lo que es este proyecto de ley, lo que significará este proyecto de ley. En principio o inicialmente hay que recordar que dentro de los programas que tiene o lleva adelante el Estado ya hay programas destinados a beneficiar a los sujetos del proyecto de ley, es decir, personas que sufren de discapacidad a través de la Secretaría Nacional de Derechos Humanos para Personas con Discapacidad, del SENADIS, a través de los programas sociales que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social, como Tecoporá, que también ya tiene establecido un bono alimenticio en casos de las familias que son beneficiarias del programa Tecoporá y que cuenten con miembros de la familia con
algún grado de discapacidad, llámese esto leve o discapacidad severa. En tal sentido, lo que nosotros vemos aquí, más que nada, es un riesgo de no poder determinar el alcance y los requerimientos financieros que se podrán o se van a tener que utilizar para dar cobertura a esta ley. Aquí es importante entender, desde mi punto de vista, de la óptica que tenemos nosotros del Ministerio de Economía, es primero poder identificar cuáles son los beneficiarios, quiénes serán beneficiarios de las políticas públicas, cuantificar y determinar el monto requerido para poder hacer frente a este requerimiento, a los efectos de que las políticas públicas realmente alcancen el objetivo que tienen. Las políticas públicas deben buscar, por un lado, deben buscar justicia y deben buscar principalmente la equidad en los procesos de implementación. Y en este sentido, el Ministerio de Economía no tiene un universo determinado de los beneficiarios, con lo cual la cuantificación del mismo no es factible en este momento y entendemos nosotros que lo que va a generar es su implementación va a generar una mayor inequidad dentro del proceso de gestión que tiene hoy el Estado paraguayo, al no poder alcanzar los recursos que tal vez se requiera para dar cobertura a este universo posible de las personas que hoy están dentro de la población, de la ciudadanía, con las discapacidades que se mencionan en este proyecto de ley. Y en tal sentido, el Ministerio de Economía, nuevamente, independientemente al objetivo que se tiene en cuanto a lo que hace al proyecto de ley, solicita el rechazo, no el acompañamiento de este proyecto de ley ante esta imposibilidad de poder hacer la cuantificación de los requerimientos necesarios para este proyecto de ley. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, señor viceministro. Tiene uso de palabra el senador Natalicio Chase. Gracias, presidente. En la sesión pasada de la Comisión de Hacienda y Presupuesto habíamos hablado de este proyecto de ley. Y seguimos en la misma situación de lo que estuvimos en la reunión pasada, en donde no podemos establecer el alcance económico de este proyecto de ley. Y al no poder establecer el alcance económico, por más buena que sea la intención, no podemos aclarar el universo de aplicación del proyecto. No sabemos cuánto va a costar. Hablando con la gente de Economía y Finanzas, me decía como base 10 millones de dólares el viceministro. Pero no sabemos el tope que puede llegar. Entonces, proponer, presidente, ante la falta de claridad del proyecto, proponer el rechazo como moción. Y bueno, buscar otra alternativa, ¿verdad? O más definiciones para poder llegar a concretar este proyecto de ley. Lastimosamente tiene una fecha de caducidad muy cercana, entonces no podemos hacer una nueva postergación. Es todo, presidente. Muchas gracias, señor senador. Ya se encuentra presente en sala también para el tratamiento de este punto la viceministra de Protección y Promoción Social y Económica del Ministerio de Desarrollo, María Esther Jiménez. Sea bienvenida. Tenemos una propuesta de rechazo entonces por parte del senador Natalicio Chase. Tiene uso de palabra el senador nacional Rubén Velázquez. Gracias, presidente. Presidente, esta es una pensión muy importante para personas en una situación de vulnerabilidad, personas que requieren la presencia del Estado. Muchas veces, lastimosamente, el Estado no está presente en todas las esferas sociales. Nuestro sistema de salud pública necesita todavía de más inversión, más acompañamiento, y estas personas requieren de esta pensión justamente para su asistencia médica, para la compra de medicamentos, para que puedan tener una mejor calidad de vida. Y es lo mínimo que nosotros podemos hacer
pensando en estas personas es ocuparnos de esta problemática y encontrar una solución. La excusa, presidente, que no tenemos la cuantificación es nuestra responsabilidad. Es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad de la Cámara de Senadores. No podemos con la excusa de no saber la cuantificación rechazar este proyecto que hoy vence, presidente. Y en honor a estas personas con discapacidad, en honor a las familias paraguayas, tenemos que buscar una solución. Y el monto no es un monto que va a llevar a la bancarrota al Estado. Vamos a ser prácticos, estamos hablando de una suma, si no me equivoco, poco mayor a 600.000 guaraníes. Y esto va a ser de mucha ayuda a estas familias. Y necesitamos ocuparnos, tratar esto hoy, presidente, y en lo posible aprobar y buscar los mecanismos técnicos, financieros y contables para la aplicación de este proyecto. Nada más que eso, presidente, y gracias. Muchas gracias, señor senador. Sobre el punto le concedemos uso de palabra a la representante del Ministerio de Desarrollo, la viceministra de Protección Social, María Esther Jiménez. Adelante, viceministra. Sí, buen día. Muy buen día. Muchas gracias por la invitación. Realmente, como expresó la persona que me precedió en el uso de la palabra, es un proyecto importante, pero sí podríamos ver las implicancias que puede tener y la viabilidad de su cumplimiento, porque muchas veces tenemos proyectos de ley que no se pueden cumplir en la realidad. No precisamente por falta de presupuesto, sino que por falta de mecanismos que puedan hacer que realmente eso llegue, sea eficiente y corresponda hacerlo. Yo quiero ilustrar, si me permite, 2 minutos, quiero ilustrar lo que estamos haciendo nosotros en el programa Tecopona del Ministerio de Desarrollo, que ponemos como prioridad a la población con discapacidad y a los indígenas. Esta población con discapacidad está recibiendo una suma diferencial dentro de la familia considerado pobre, porque se supone que esta pensión es para las familias pobres. Vulnerabilidad en el estricto sentido de la palabra abarca mucho más y tampoco tiene una claridad en relación a qué significado o a qué va a llegar la palabra vulnerabilidad, a quiénes corresponde, porque es muy amplio y además en algún momento puede darse miles de interpretaciones. Pero sí sabemos que ahora tenemos índices de pobreza multidimensional y pobreza monetaria. En los nuevos instrumentos que nosotros estamos aplicando, sí medimos la pobreza multidimensional, que es mucho más abarcante que la pobreza, que hay índices de pobreza y de extrema pobreza. Y estamos en la parte Tecopona, estamos dando, en el programa Tecopona, estamos dando un cupo, un módulo diferencial para el tema de discapacidad grave. Es fundamental entender que lo grave significa que esa persona no puede cuidarse por sí solo y necesita una familia. Y ese monto diferenciado que se le da al programa, en el programa Tecopona, es de por vida prácticamente. O sea, la familia que tiene un hijo con discapacidad grave no sale del programa, por esas características justamente. Los otros sí tienen temporalidad de 60 meses u otras reglas que están fijadas en los mecanismos operativos. Sin embargo, en el tema de la discapacidad, ellos reciben eso de por vida, ¿no está? Entonces, lo que creemos nosotros, que dado que se tiene un instrumento, dado que se tiene una forma de que ya se está cumpliendo y existen los mecanismos para ubicar a esa gente, tenemos trabajo con el SENADI que ellos certifican esa discapacidad, el tipo de discapacidad que tiene. Para nosotros sería fundamental abordar desde el programa, aumentando un monto determinado, no sabría decir cuánto, ¿verdad? Pero aumentando ese monto en ese módulo de discapacidad. Y eso va a ser es como una pensión, digamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso y la familia queda protegida también
por los bonos alimentarios, por otro tipo de cosas. Porque si nosotros hacemos una pensión para digamos, para la discapacidad severa, esa familia queda sin la protección de Tecopona y la familia es la que se hace cargo maneja ese monto de dinero que se le da como pensión, pero queda desprotegida ya porque no puede recibir doble subsidio según digamos, las reglas o las leyes. Entonces, eso creemos nosotros, como digo, es muy importante, pero nuestra postura o nuestras sugerencias es esa, señor presidente. Muchas gracias, viceministra. Tiene uso de palabra el senador nacional Rafael Filisola. Gracias, presidente. Gracias a los invitados, las invitadas presentes. Una pregunta para la viceministra. Me gustaría saber cuánta gente está en ese programa. Y usted hablaba, viceministra, de personas con incapacidad severa, es decir, que requieren cuidado. Pero ¿qué pasa con personas con discapacidad que no llegan a ese grado de severidad, pero que no pueden trabajar, por ejemplo? Además, Tecopona es para la familia, pero en otros casos de incapacidades debería ser la propia persona autónomamente la que tenga algún tipo de apoyo para que pueda desarrollar su vida, ¿verdad? Sí, la cantidad, le digo que en donde nosotros estamos ahora tomando, estamos con 34.000 personas con discapacidad y de las cuales son severas 21.000 aproximadamente, ¿verdad? Están las severas. La discapacidad severa, senador, es una forma de que ellos no se pueden, y tampoco si reciben la pensión no van a poder ellos hacer nada. O sea, tienen que tener un sustento familiar que les maneje ese dinero. Entonces, y la diferencia que yo estoy diciendo es que a ellos, a los que tienen discapacidad severa, se les da un monto diferenciado. No es solo para la familia. O sea, se les paga a la familia, por supuesto, pero un monto mayor. Y los que tienen discapacidad digamos, leve, también reciben un monto menor, ¿verdad? Menor porque ellos pueden valerse por sí mismos mañana o pasado y también tienen la cobertura de educación, salud. De alguna manera estamos intentando a través de las corresponsabilidades trabajar en vinculación con los centros que pueden ellos acudir. Evidentemente va a requerir un esfuerzo mayor si tenemos esa posibilidad de aumentarle el módulo, pero esa es estamos haciéndolo de acuerdo a lo que nosotros le llamamos a la gente para que se acerquen y para que puedan estar dentro del programa con discapacidad. Viceministra, ¿y nos podría precisar los montos que están recibiendo en la actualidad? Aparte del bono alimentario, por cada hijo discapacitado severo, 187.500. Aparte de todo lo que es el bono alimentario, etcétera. En total la familia, casi 400.000 recibe la familia en sí, pero esos 187.000 es lo que nosotros creemos que debe ser aumentado. No, en total. El bono alimentario es 112.000, el bono alimentario. Y después se tienen por hijo, por alguna otra cosa, por gente de los participantes. Entonces suma aproximadamente casi 400.000. Pero si hay dos hijos discapacitados, que suele suceder, sí suma. Los 187.000 que están recibiendo por ese módulo es lo que creemos nosotros y que es lo que yo hablo de fortalecer, llegando a una suma que según el presupuesto se pueda llegar, ¿verdad? Pero es poco, porque es poco para el tratamiento que tenga que darse y para, creo que otras políticas que se puedan dar también en relación a que tengan acceso a medicamentos, a salud, acceso a tener gratis otras cosas, ¿verdad? Dentro de toda la gama de políticas que se puedan establecer para esas personas, porque es un problema muy grave en nuestro país. No se tienen los números también, es cierto, pero eso se pueden tener fácilmente, o sea, no fácilmente, pero se puede establecer los números.
no hay discriminación. Hay aproximadamente 150.000 registrados discapacitados, pero no hay una discriminación por el... Nosotros podemos decir que tenemos 30.000 para nosotros, ¿verdad? O sea, que lo que estamos atendiendo pueden ser más, evidentemente. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Están anotados para hacer uso de palabras sobre el punto los senadores Basilio Núñez, Natalicio Chase y la senadora Esperanza Martínez, Celeste Amarilla y Noelia Cabrera. Tiene uso de palabra el senador Basilio Núñez. Gracias, presidente y colegas. Y en el mismo sentido que el colega, creo que Natalicio Chase habló de este proyecto ya o no, pero este proyecto debe ser rechazado porque no se tuvo en cuenta en principio la ley de responsabilidad fiscal. Tenemos dictámenes donde dicen también donde no tenemos el universo de afectados, no tenemos el porcentaje de discapacidad de quienes van a ser beneficiados. Entonces, por un lado, estábamos hablando blindar otros proyectos y proyectos que por ahí hasta tendrían el tinte populista, porque no tienen una base científica. Es el motivo por el cual, presidente y colegas, yo solicito que sea rechazado y trabajar en otro proyecto que sea viable. Es todo, muchas gracias. Muchas gracias, señor senador. Tiene uso de palabra el senador nacional Natalicio Chase. Gracias, presidente. En verdad, el motivo de mi intervención era justamente la pregunta que hizo el senador Filisola. Entonces quedó aclarada la duda. Pero yo creo, presidente, que este proyecto se contrapone abiertamente a otro programa en ejecución que está mucho más desarrollado y mucho más estructurado, que es el programa de Tecopona. Y en todo caso, si se busca fortalecer el derecho a la pensión de las personas en situación de vulnerabilidad, lo ideal sería que en el presupuesto del año que viene, y le pido ayuda al viceministro de Economía y Finanzas, si se podría reforzar el programa Tecopona para que ese monto que se adjudica a las 34.000 personas con discapacidad y que podría elevarse a 150.000 de acuerdo al análisis que hizo la profesional del ministerio, ¿podría darse a través de una ampliación presupuestaria o cuál es el mecanismo que se debe tomar para que podamos nosotros reforzar ese monto que corresponde a Tecopona? Muchas gracias, señor senador. Tiene uso de palabra la senadora Esperanza Martínez. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días para todos, para todas. Bueno, yo estaba mirando la redacción del proyecto y creo que, en primer lugar, esta es una problemática que afecta, creo que al 10-12% de la población. Estamos hablando de que la discapacidad se ha convertido en un problema serio y sobre todo los accidentes de tránsito, sobre todo la moto como uno de los elementos primordiales en salud pública, sobre todo, hoy es responsable de la muerte y discapacidad el mayor porcentaje de muerte y discapacidad en adultos varones de 18 a 35 años se debe a accidentes y en general mayoritariamente de moto, en que las discapacidades sobre todo a veces son muy severas y por supuesto permanentes. Si estamos hablando de un problema del 12% de la población, es un problema que en algún momento lo tenemos que abordar. Y el otro elemento importante de su abordaje como elemento de política social y de política de salud pública, que es un poco lo que yo conozco un poco más, es que no se aborda la discapacidad como un problema de vulnerabilidad social. No es solamente el ser pobre. El problema es que la persona tenga una discapacidad que le impida trabajar y tener una renta y le pueda
generar condiciones de vida. Y la segunda es la discapacidad severa, que hace que la persona dependa de otra tercera o de una segunda o tercera que le provea de cuidados para tener una vida digna. Se tiene que bañar, se tiene que alimentar, tiene que ser transportado, etc. Entonces, a mí me parece que el proyecto tiene que delimitar claramente esas discapacidades, porque yo puedo perder 2 dedos cortándome en la cocina, por no ser experta, y quedarme sin 2 dedos. Soy una persona con una discapacidad, pero probablemente no debería ser el objeto de este programa. Entonces, el tema, primero, de que es una cuestión personal, no tiene que ver con el entorno familiar de pobreza del Tecopona. Por lo tanto, no tiene que haber contradicciones entre las asignaciones. No es que porque mi familia recibe Tecopona, yo que tengo una discapacidad severa ya no puedo recibir. Yo tengo que ser objeto de una protección especial personal. Es como la tercera edad o los adultos mayores. Lo que se busca es la autonomía y la posibilidad de una vida digna de esa persona en particular, que puede ser de clase media o puede ser de un estrato superior, pero que sus condiciones en un momento dado no le permiten, digamos, tener un desarrollo personal sin que tenga que ser asistido por otra persona o tener, ¿por qué? Porque un cuidador significaría hasta un sueldo mínimo para una persona, por ejemplo, parapléjica que no puede comer, no puede hacer prácticamente ninguna actividad sin la presencia de una persona acompañante. Entonces, a mí me parece, presidente, que es importante el esfuerzo que ya viene haciendo el Ministerio de Desarrollo Social, pero 24.000 o 25.000 personas ante un problema que es casi del 12% de la población, evidentemente es simbólico, digamos, y no realmente una política que esté abordando el problema en su dimensidad. Y esto también lo planteé yo en la reunión que tuvimos con varios ministerios con lo que hace al tema, digamos, de la pensión a las personas adultas mayores, donde discutimos este tema, que todo a veces se quiere centrar en ser pobre o vulnerable o estar en condiciones de vulnerabilidad, y hay situaciones que tienen que ver con la posibilidad de desarrollo personal y autonomía de las personas. Y eso se aplica a los adultos mayores y se aplica a las personas con discapacidad. Entonces, a mí me parece que si nosotros delimitamos a aquellas que no pueden tener acceso a condiciones de trabajo y que tengan que tener, por otras razones, una persona que se haga cargo para la sobrevivencia de la persona por razones, digamos, de la severidad de la discapacidad de cualquier índole, deberían sí ser sujetos y no deberían tener relación con el Tecopona. O sea, no es que porque recibe otra pensión la familia se tenga que excluir. Por lo tanto, a mí me parece que esto es un tema de reglamentación y de una clasificación científica sobre, digamos, las condiciones de las diferentes discapacidades para que en este momento, que sabemos que las condiciones económicas pesan para tomar decisiones y los recursos del Estado, pero que sí centremos en las discapacidades que hoy no pueden trabajar, no pueden tener un rubro personal de sobrevivencia, y aquellas que no pueden vivir sin una persona que esté en dependencia. Y eso delimita, digamos, en esta primera etapa el concepto y el alcance de la ley, y tal vez con estas modificaciones pudiéramos plantearnos de manera progresiva, como lo vamos a plantear en los adultos mayores, y todas estas políticas no se plantea la universalidad de hoy a mañana, pero se deja el precedente de la protección y se va incluyendo progresivamente, como ha sido
la propuesta de adultos mayores desde el inicio de su implementación. Por lo tanto, presidente, yo abogaría a que lo aprobemos con modificaciones que permitan delimitar estas condiciones y que con una reglamentación correspondiente y una progresividad en su implementación nos permita realmente acercarnos a una protección social que es parte de la Constitución Nacional, que es una cuestión que lo tenemos como mandato, digamos, a pesar de que nos cuesta, evidentemente, por razones económicas. Entonces, mi propuesta sería de su aprobación con las modificaciones correspondientes para que, digamos, se delimite el campo, que sea progresivo y que podamos avanzar hacia un problema social de una magnitud que muchos no lo consideramos así de manera general, pero cuando uno va a las comunidades es una tragedia tener a un parapléjico, tener a una persona en silla de ruedas, etcétera, porque toda la infraestructura de la sociedad en nuestro país todavía no se ha desarrollado para ser, digamos, abiertos a su participación, subirse al ómnibus, movilizarse, ir a estudiar al colegio en silla de ruedas. O sea, todas son limitaciones con pocas facilidades sociales por las razones que ustedes ya conocen de nuestras limitaciones económicas como país, pero pudiéramos iniciar un proceso que ayude a la inclusión social de estas personas, porque como vuelvo a reiterar, muchas de ellas entran en este estado de discapacidad muy jóvenes, 18, 19, 20 años, 25 años, tienen una discapacidad severa que va a condicionar su vida y la de su familia de manera determinante. Entonces, esa sería mi posición, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Tiene uso de palabra la senadora nacional Celeste Amarilla. Buen día, presidente, colegas. Una pregunta a la ministra. Usted dijo que van a quedar sin el subsidio, la familia va a quedar sin el subsidio si el otro recibe un subsidio. Eso está... No es tanto así, pero sí la persona necesita de la familia para seguir recibiendo eso. Entonces, por eso era nuestra propuesta en el sentido en que no quedar solo para esa persona y hay alguna reglamentación que después mañana nos diga, no, la mamá no puede seguir recibiendo porque ya recibe el hijo. Ahora, eso va a estar reglamentado, creo que va a estar. Pero lo que nosotros decimos es que la familia, en ese monto que se recibe, es la familia la que le cuida, porque hablamos solo de discapacidad severa, como se había mencionado, no estamos hablando de otro tipo de discapacidad, en principio. Después, por supuesto, lo que decían, las leyes se pueden cumplir. Pero en este momento, lo que nosotros decimos es, tenemos a esa gente, podemos incluir a más gente, evidentemente, ¿verdad? Y la mayoría de esas son gente vulnerable, son gente, digamos, no solamente pobre extremo, ¿verdad? Sino que esa misma discapacidad hace que la familia en sí tenga muchos gastos por salud o por educación y que esté incluida dentro de esa pobreza, ¿verdad? Que nosotros llamamos una pobreza multidimensional. Entonces, sí, eso es, senadora, sí le aclara algo. Y lo que decimos también es de que nosotros hacemos que esa gente siempre reciba. Esa familia nunca va a dejar de recibir porque no hay otra ayuda para la gente que tiene discapacidad severa. Entonces, siempre ellos no terminan nunca con el apoyo de años que dice la ley de Coponá. Nosotros en ese sentido reglamentamos que ellos sí van a recibir siempre, ¿verdad? Y eso es, si le aclara algo, senadora. Ok. Bueno, presidente, 187.000 guaraníes para cada discapacitado. Me acaban de hablar acá funcionarios de la Cámara sobre una funcionaria que falleció hace unos días y deja 3 niñas. También ya había fallecido el padre hace 2 o 3 años. Una de las niñas, la mayor tiene 14 años, la del medio es discapacitada con 12 o 13,
y la menor de 10. Y están haciendo un proyecto de, ¿cómo se llama eso que le damos de la Cámara? De pensión graciable, porque ya no tienen abuelos, se quedan las 3 niñas solas, una de ellas discapacitada. Es exacto el ejemplo. Esa pensión graciable están pidiendo para la niña discapacitada 1.500.000 de por vida. Entonces, por un lado, 187.000 es lo que recibe un discapacitado que no tiene ni un vínculo con esta Cámara de Senadores o de Diputados. En cambio, aquel que puede tener un vínculo puede recibir 1.500.000. Varias veces hablé de esto, incluso hay un proyecto de ley que firmamos con el colega Chase que está durmiendo en algún lado porque lógicamente a ustedes no les interesa. Esto es de alguna manera un uso indebido de influencia. Quien tiene una conexión acá puede tener 1.500.000 para un discapacitado y está bien 1.500.000. Lo que no está bien es 187.000 para el resto. Eso es lo que no está bien. Y si hay esto, no tiene por qué la Cámara de Senadores darle a nadie. No tiene por qué la Cámara de Senadores aprobar mañana o hoy, que probablemente va a ser la única pensión graciable que vote en mi vida. Voy a votar a favor seguramente porque me parte el alma. 3 niñas solas en el mundo, una de ellas discapacitada. Entonces, estamos, por un lado vamos a rechazar esto porque es populista. Y por otro lado, vamos a aprobar, porque seguro que vamos a aprobar el otro, que poco menos nos convierte en traficantes de influencias. Porque vuelvo a decir, quien no tiene un diputado amigo o un senador amigo no puede obtener esa pensión graciable nunca. Nunca. Y acá le damos a músicos, acá le damos sin despreciar a cualquiera entendiéndose, no en la integridad de la persona, sino cualquiera entendiéndose, gente que a lo mejor tiene familiares que le pueden mantener. Esto es inhumano, esto es miserable. Negar esto cuando el Estado no les puede dar nada. Dice la ministra, salud, educación. Vos sabés, ministra, eso no existe. Eso no existe. ¿Pero qué salud y educación si enfermedad que toca, enfermedad que no se puede cubrir? He visto que esa ley de enfermedades catastróficas no se puede cumplir por la burocracia que exige. Bueno, al menos podríamos modificar, ¿verdad? Medicamento oncológico no hay, IPS se está quebrando, las cajas de jubilaciones están quebrando. La educación es mediocre para todos, ni me imagino para un discapacitado. Un discapacitado no puede terminar su educación, hablamos de alguien que tenga una discapacidad mental leve, que en los colegios privados pueden terminar y en los colegios públicos ni el normal termina. Es miserable preocuparse por el presupuesto por esto, cuando después aprobamos cualquier cosa. Yo cero populismo, yo soy enemiga de los subsidios, los que me conocen saben, pero esta vez por eso mismo voy a votar por esto, por eso mismo. Porque me hablan de populismo cuando votan cualquier cosa, me hablan de populismo cuando se le da 2 y 3 millones a un futbolista que comió toda su plata. Porque cuántos futbolistas ahí se le viene y se le da, porque metió muchos goles en Olimpia, en Cerro Porteño, ¿y a mí qué? ¿Y a mí qué? ¿Y al país qué? ¿O qué le diferencia a un futbolista empobrecido de un carpintero empobrecido? ¿O qué le diferencia a un futbolista que no juntó su plata de un ingeniero que no juntó su plata? De ninguna manera. Esto es miserable. Véanse ustedes con la responsabilidad. Yo voy a pedir hoy que se vote ahí con la pantalla
para que vean quiénes son los populistas y quiénes no. Gracias. Muchas gracias, senadora. Tiene uso de palabra la senadora nacional Noelia Cabrera. Senadora, su micrófono, por favor. Senadora Noelia Cabrera, su micrófono. Muy buenos días, señor presidente. Colegas, invitados. Desde la comisión asesora, nosotros proponemos algunas consideraciones. Si bien es cierto, vinimos hace varios meses trabajando con este proyecto de ley que tiene su origen en la Cámara de Diputados, hemos tratado con bastantes instituciones involucradas en este proyecto de ley, señor presidente, y creo que las explicaciones y las consideraciones en cuanto al universo que abarca el tipo de personas de cuales estamos hablando en este proyecto de ley han sido bastante expuestas ya por los colegas senadores Velázquez y la colega senadora, disculpen que los mencione, Esperanza Martínez. Entendemos nosotros que en una reunión que tuvimos con los representantes del Ministerio del Desarrollo Social nos explicaban el subsidio que reciben ciertas personas con discapacidad que la discriminan con una discapacidad total. Sabemos nosotros que existen discapacidades congénitas y adquiridas. El programa Tecoporá, que lo dicen Tecoporán Bareté, nos explicaron los del Ministerio del Desarrollo Social que si bien es cierto es un módulo en el cual se basan en 187.000 guaraníes para beneficiar a personas con discapacidad severa. Hablan ellos de que a la vez de recibir 187.000 guaraníes, reciben un 50.000 guaraníes adicionales para alimentación o medicación. Estamos hablando de 50.000 guaraníes más 187.000. Eso es lo que nos explicaron. Pero que el programa del Ministerio de Desarrollo Social no tiene un marco legal en el cual ellos se respalden para justificar el desembolso de este beneficio que reciben cierta población de discapacitados severos, porque entendamos que no todas las discapacidades son limitantes. Entonces, desde esta comisión asesora, nosotros entendemos que el motivo de la reunión de hoy es en cuanto a los fondos. Y proponemos que se acepte esta ley con modificaciones para poder darle un marco jurídico, un marco legal a los beneficios que ya están recibiendo estas personas y proponemos el 25% del salario mínimo vigente para que estas personas censadas y clasificadas con el Ministerio, con la Senadis, puedan realmente recibir. Nosotros proponemos la consideración que para la obtención de los recursos, si bien es cierto, existen recortes de aumento en los presupuestos, en el presupuesto del Ejecutivo, del Legislativo y Judicial, que fueron realizados en el presupuesto del ejercicio fiscal 2024. Estos recortes podrían ser destinados a personas en esta situación, en la situación extrema de vulnerabilidad y discapacidad. Entendamos también que podemos recomendar la distribución del 50% para los pacientes oncológicos del INCAM y el otro 50%, esta comisión asesora propone que sea destinado a la pensión para las personas con discapacidad. Por lo tanto, esta comisión recomienda
recomienda aprobar en general y luego con las instituciones involucradas trabajar en particular con estas modificaciones. Esto es lo que proponemos, señor presidente, desde la Comisión Asesora de la Comisión de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Muchas gracias, senadora. Tiene uso de palabra la senadora nacional Lizarela Valiente. Muy buenos días, colegas, a los invitados, a la viceministra. Realmente muy clarificante su ponencia. Y simplemente a modo de aclarar, hoy es el último día que tenemos, ¿verdad, senador? Sí, tiene función fija hoy. Realmente considero que lo que deberíamos de tratar es de aumentar ese tecoporán que ya existe. Ya existe un mecanismo por el cual llega esta pensión a esas personas y para mí sería como sobrelegislar en el sentido de una pensión nueva y realmente me parece muy perverso el hecho de crear expectativas en una nueva pensión que verdaderamente no se va a poder cumplir. Trabajemos pues, como dice la senadora que me antecedió en la palabra, en aumentar el presupuesto para ese tecoporá, el mecanismo que ya existe y está corroborado y que efectivamente, como dice la senadora Celeste, y tiene toda la razón, para mí la ley es igual para todos y todos deberían de tener una pensión más digna en ese sentido y no solamente los que tienen algún tipo de contacto o por influencias. Aumentemos pues entonces en la bicameral ese presupuesto para ese tecoporá y categóricamente hoy por el rechazo porque, como les digo, me parece muy perverso crear expectativas que no se van a poder cumplir. Técnicamente no se tienen tampoco otro tipo de mecanismos. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Tiene uso de palabra el senador nacional Mario Varela. Gracias, señor presidente. Un saludo cordial a todos los colegas, también a los representantes de diferentes ministerios presentes hoy. Un tema de mucha sensibilidad de políticas públicas sociales, presidente. Evidentemente, el espíritu de esta ley es noble. No creo que tengamos que juzgarlo de populista o no populista. Creo que es una inversión social importante. Sin embargo, mi preocupación apunta a lo siguiente, señor presidente, apreciados colegas. Creo yo que el programa Tecoporá coloquialmente se denomina entre los técnicos del ministerio, me ocupo estar al frente de esta institución en su momento, Tecodiscapacidad. Lo que considero, señor presidente, apreciados colegas, es darle mayor fuerza a este programa, brindarle mayor presupuesto y desde luego también se puede pensar en ajustar los instrumentos, como bien lo dijo la señora viceministra del equipo técnico, a fin de poder adecuar a ciertas metas que se tiene que tener, porque en este momento aún el porcentaje, según la proyección de la cantidad de discapacitados país, es baja aún. Se puede hacer un proceso gradual que efectivamente pueda ir dando cobertura a estas personas, especialmente con el criterio de que el instrumento apunte a que sean personas que están en una situación de vulnerabilidad también. Son criterios técnicos que ya más competen a un equipo de análisis técnico. Sin embargo, con el agregado siguiente, presidente, quiero terminar. Es cierto, tenemos que tener cuidado también con la discrecionalidad que pueda tener el Ejecutivo en la administración de estos programas. Por lo tanto, creo que es factible generar un blindaje con rango de ley para que podamos nosotros, el programa Tecoporá fue creado también por ley. Entonces, este programa en particular, a fin de que pueda cumplir el objetivo, se puede también darle un blindaje legal. En conclusión, presidente, me parece excelente la iniciativa, tener expectativas de lo ideal, pero también hay que administrar la realidad financiera presupuestaria. Eso también hay que tener en cuenta, pero
hay que decir que es inversión social, no es un gasto. Presidente, propongo eso efectivamente, por lo tanto, me acompaño también la línea del compañero Natalicio Chávez en ese sentido, pero sin perder de vista el objetivo esencial que tiene el espíritu de este proyecto. Gracias. Muchas gracias, senador. Tiene uso de palabra el senador nacional José Oviedo. Buen día, gracias, presidente. Buen día a los invitados. Yo también estoy en contra de los subsidios, presidente, pero en este caso es una solución parche, tanto este programa como el de la pensión de tercera edad, que son muy necesarios. También yo quisiera presionar a los responsables, al Ministerio de Economía y Finanzas, porque es posible solucionar estos problemas de fondo atacando la informalidad. Por ejemplo, creo que tenemos un 30% de informalidad. Hay empresas que no pagan seguro de IPS. De las 700.000, creo que 175.000 nomás pagan. Podemos ir ordenando la casa para luego ir eliminando estos subsidios. Pero de momento son necesarios estos subsidios. Yo les aseguro que estas organizaciones de discapacitados, unas 300.000 personas están viendo esta transmisión porque ellos mismos impulsaron este proyecto, ellos le dieron seguimiento, ellos están llamando siempre, porque realmente necesitan, no tienes condiciones, esas familias no tienen condiciones, no tienen, sus padres apenas tienen trabajo, los padres de estas personas discapacitadas, hay discapacitados que no tienen padres incluso, ellos están necesitando. De nuevo, yo, presidente, mi voto es a favor del proyecto. Les felicito a los impulsores y que veamos, bueno, en mi comisión, en la Comisión de Cuentas y Control, a favor, y luego veamos en las demás comisiones. Yo lamento también que se haya llegado al último día de poder tratar estos 21 de mayo, hoy vence. Deberíamos haberlo tratado antes, darle la importancia de vida. Entonces, en Comisión de Cuentas y Control a favor, para luego escuchar a las demás comisiones con relación a las modificaciones necesarias, con relación a lo que dijeron los demás senadores en cuanto a los criterios de selección de los posibles beneficiarios. Gracias. Muchas gracias, señor senador. Tiene uso de palabra el senador nacional Patrick Kemper. Senador Kemper. Está desconectado. Tiene uso de palabra la senadora Zenaida Delgado. Gracias, presidente. Antes que nada, saludo a todos los presentes, a los invitados. Y con relación a lo que estamos discutiendo, creo que todos ya han dicho de todo, pero yo estoy de acuerdo con la colega, disculpe que la mencione, Lizarela y Noelia. Podemos aprobar con modificación para ir perfeccionando esto y ya lo que están cobrando el Tecopora, aumentarle directamente. Vamos a aumentar para las personas que ya le tenemos todas censadas. Este es un tema tan delicado y hasta vergüenza me da porque le dan un 176.000 guaraníes nomás. Nadie puede vivir con eso. O sea, yo considero y estoy de acuerdo con Noelia que aprobemos tal cual está, pero con modificación. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora. Tiene uso de palabra el senador nacional Dionisio Amarilla. Muchas gracias, presidente. Buenos días a los presentes. Presidente, yo estoy leyendo y releyendo el artículo primero de la ley propuesta. Y de manera clara en la misma se establece, presidente, que este subsidio podrá llegar al 25%. No dice, fíjese en un porcentaje equivalente a la cuarta parte del salario mínimo el subsidio mensual que recibirán los discapacitados. Y creo que es un punto que tenemos que tener en cuenta, presidente. Porque en mi interpretación, lo que busca este marco legal no es precisamente desconocer el programa Tecoporán Bareté, que ha venido sufriendo variaciones
bajo este gobierno se llama Tecoporán Bareté, sino que el de establecer un marco regulatorio que asegure una remuneración mensual en favor de los discapacitados. Entonces, cuando hacemos el análisis sobre la base de que estos percibirán una suma fija inalterable equivalente al 25%, yo me remito al proyecto de ley que tiene media sanción y no es eso lo que dice la ley, el proyecto presentado, presidente. A mí me sorprende inclusive por los que suscribieron el proyecto de ley que con tanta claridad se haya escrito. Entonces, creo que es importante hacer esa precisión, porque si hablamos de hasta el 25%, bueno, en esta primera etapa y en los años en que la recaudación resulte insuficiente, podría seguir manteniéndose esos 187.000, solo que el universo de personas beneficiadas, conforme al censo que se vaya haciendo y a la certificación de que son merecedores del subsidio, se irá incrementando. Pero no es cierto que tengan que ser 600 y tantos mil guaraníes el piso con el cual arrancará el programa, presidente. Creo que es una precisión demasiado importante que nos permitirá tomar la decisión correcta. Y voy a leerlo, presidente, para que no digan que estoy mintiendo. Nuestro proyecto de ley en su artículo primero dice: todas las personas con discapacidad, ya sea física o psíquica o sensorial, sea congénita o adquirida, la cual le impida desarrollar una actividad laboral digna y remunerada, recibirán una pensión mensual de hasta, significa que el límite superior fijado es del 25% del salario, presidente. Estoy obligado a hacer esta precisión porque, claro, si multiplicase yo los 680.000 por cerca de 1 millón de potenciales beneficiarios, o no sé cuánto, no tengo esa cifra, no escuché o desatendí ese punto, ¿verdad? Entonces, al año, 90.000, 100.000 en promedio mes. Entonces, sí hablamos de una suma considerable. Pero, si parto en esta primera etapa con el monto que asigna Tecoporán Bareté y le doy el marco legal regulatorio de carácter permanente, ¿qué es lo que voy a combatir? La discrecionalidad, presidente. La discrecionalidad. Que quede al arbitrio del ministerio elegir a quién pagar y a quién no pagar. Claro que siempre existirá otra limitante, que es la partida presupuestaria que se asigna a la institución. ¿Cuánto de presupuesto se le da? Pero esas son discusiones que seguramente se ahondarán a la hora de estudiar el presupuesto. Entonces, hago esta aclaración, estimado y apreciado, respetable y respetado presidente, porque creo que se obvió en todas las alocuciones hechas hasta el momento y eso distorsiona ostensiblemente la posibilidad de acompañar o no el proyecto de ley. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador. Si los representantes de los Ministerios de Economía o de Desarrollo quieren agregar algo más al respecto. Está todo dicho. Bueno, tenemos dos propuestas concretas. Por un lado, la moción del senador Natalicio Chase, que propone el rechazo del proyecto, y por otro lado, la propuesta de la senadora Esperanza Martínez, aprobación con modificaciones, respaldada por la senadora Noelia Cabrera en el mismo sentido. Adelante, senadora Esperanza. Gracias, presidente. Simplemente para clarificar nomás sobre las modificaciones, ¿verdad? En primer lugar, presidente, hay que hacer algunas adecuaciones terminológicas según la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, porque en el mismo proyecto se usa diferentes maneras de referirse a las personas con discapacidad y eso hay que unificar. El otro tema tiene que ver con el tema de la discapacidad para hacer actividad laboral y la vulnerabilidad social. La idea es que la persona esté en una condición severa que realmente no le permita, digamos, la supervivencia.
y describir, en vez de usar la palabra grave, usar la palabra severa, que tiene una definición terminológica y se puede agregar esa definición. El otro tema es el organismo de aplicación, presidente. Acá se le coloca a la CENADIS, que es un órgano técnico que lo que hace es hacer la evaluación de las discapacidades, pero no tiene la capacidad administrativa para hacerse cargo de la pensión. Por lo tanto, en el artículo 4 deberíamos de colocar que la institución responsable debería de ser el Ministerio de Desarrollo Social y que esto le dé el respaldo político, digamos, para el trabajo que ya vienen realizando y lo puedan ampliar. Y lo del tema de la universalidad, que yo estaría de acuerdo a que no sea universal mañana, sino a que haya una gradualidad hacia la universalidad de este grupo. No estamos hablando del 12% de la población que tiene alguna discapacidad, sino de estos en que están en dificultades para, digamos, el desarrollo de la vida cotidiana, de la vida digna de estas personas. Entonces, yo tengo estas propuestas, presidente, que se iban a discutir en la Comisión de Género, de Equidad y Género. Voy a decir Equidad y Género hasta tanto no cambien el nombre, que seguramente va a durar poco tiempo, pero entonces mientras tengamos el nombre correcto, presidente, pero no hemos tenido la reunión correspondiente, por lo tanto me voy a hacer cargo personalmente, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señora senadora. Tiene uso de palabra el senador nacional Javier Zacarías. Senador Zacarías. ¿Se conectó? Bueno, a los efectos prácticos debemos de emitir dictamen el día de hoy para que la sesión plenaria de esta siesta pueda ser abordado el proyecto. De momento tenemos dos propuestas concretas. Por un lado, la moción de rechazo planteada por el senador Natalicio Chase y la propuesta de aprobación con modificaciones de la senadora Esperanza Martínez. Los que están de acuerdo con la aprobación con modificaciones, favor levantar la mano. Son integrantes de nuestra comisión. Sí, en nuestro caso vamos a llevar en cuenta a los integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Hacienda y Presupuesto, por favor. Los que están de acuerdo con la aprobación con modificaciones, favor levantar la mano. Presidente, con modificación, aprobación con modificación, Zenaida. ¿Cuántos son los? Sí. Sí. Bueno. Los que están de acuerdo, los que están a favor, los que están por el rechazo de este proyecto, favor levantar la mano. Integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. ¿Cuántos? ¿Quiénes? ¿Cuántos? ¿Cuántos son? 2, 3, 4, 5. ¿Mayoría? 5. Mayoría. Entonces tenemos dos dictámenes. Un dictamen en mayoría por el rechazo y un dictamen en minoría por la aprobación con modificaciones. Senador Filisola, adelante. Presidente, yo entiendo que esta es una reunión conjunta con las comisiones de Derechos Humanos y Equidad y Género. ¿Por qué no se votan también los dictámenes de esas dos comisiones? Sí, podemos poner... El presidente de Derechos Humanos y la presidenta de Equidad y Género también creo que está conectada. Sí. Estoy, y yo también he dado mi votación. ¿Quién es? Con modificación, aprobar, pero con modificación. Correcto. Soy miembro también de Hacienda y Presupuesto. En primer término, verificar el quórum, la Comisión de Derechos Humanos, presidida por el senador Mario Varela. ¿Están con quórum, director? Bueno. Con quórum.
Los que están por la aprobación con modificaciones, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, favor levantar la mano. ¿Cuántos son? Dos votos, ¿verdad? Los que están por el rechazo, siempre dentro de la Comisión de Derechos Humanos, los que están por el rechazo, favor levantar la mano. ¿De qué comisión, presidente? Reitero, Comisión de Derechos Humanos, los que están por el rechazo del proyecto. Bueno. Minoría. Bueno, dictamen en mayoría por la aprobación con modificaciones en la Comisión de Derechos Humanos. Siguiente comisión, Equidad y Género, presidida por la senadora Zenaida Delgado. Sí, adelante, Estoy aquí. senadora Esperanza Martínez. Presidente, si me permite hablar con mi presidenta, que no nos pudimos encontrar. Yo estuve de viaje y pido disculpas. Si ella está de acuerdo con las modificaciones que había presentado ya la comisión, y yo le agregué el tema de del órgano responsable, que sea la comisión, el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, si ella está de acuerdo para unificar las propuestas como la propuesta de modificación de la comisión, presidenta. Bueno, está bien. Adelante, senadora ¿Perdona? Zenaida. Sí, estoy de acuerdo, senadora Esperanza Martínez. Y como decimos, nuestra comisión, Equidad y Género, que próximamente se va a llamar Equidad entre Hombre y Mujer según el artículo 48. Entonces, estamos nosotros por la aprobación con modificación. Eso, por la Constitución, claro. Gracias, senadora. Tiene uso de palabra el senador Dionisio Amarilla. Sí, para hacer una precisión nomás, presidente. Nosotros en lo que respecta a la condición establecida en el punto 1 de asignar hasta el 25%, nos mantenemos conforme al proyecto de ley que tiene media sanción. En las otras modificaciones acompañamos las correcciones terminológicas, acompañaríamos la propuesta detallada por la senadora Martínez. Pero en lo que respecta al artículo primero, porque he visto una propuesta he visto propuestas de otras comisiones donde también buscan ese punto modificar y convertirla en una mensualidad fija. Nosotros no acompañaríamos esa modificación. Gracias. Muchas gracias, señor senador. Entonces, volviendo a la Comisión de Equidad y Género, los integrantes que están a favor de la aprobación con modificaciones, favor levantar la mano. Equidad y Género. 3 votos. Sí. Mayoría, aprobado. La siguiente comisión, Cuentas y Control, presidida por el senador Dionisio Amarilla. Dejamos a él la conducción de la votación, por favor. Adelante, presidente. Sí, nosotros, presidente, ya dimos nuestra versión como comisión y ya suscribimos dictámenes con modificación y con el criterio recién formulado, presidente. Dictamen en mayoría. Y por último, la Comisión de Salud, presidida por el senador Antonio Barrios. Senador Antonio Barrios, adelante, por favor. Presidente, no entendí, presidente. Disculpe, salió Sí, entrecortado. senador, su comisión, la Comisión de Salud presidida por usted, también debe dictaminar, así que vamos a poner a consideración. En el sentido de mi voto, presidente. No, Yo ya voté. para poner a consideración el proyecto a todos los integrantes de la Comisión de Salud. Los integrantes de la Comisión de Salud que están a favor de la aprobación con modificaciones, favor levantar la mano. Un voto. Aprobación con modificaciones. Los integrantes de la Comisión de Salud que están por el rechazo, favor levantar la mano.
No hay votos. Bueno, entonces, en pantalla observamos que solamente está el senador Barrios, la senadora Esperanza. Sí se... Yaminal, Noelia, sí, hay quórum. Correcto, entonces es un dictamen en mayoría, aprobación por modificaciones, y en minoría por el rechazo. Correcto. Reitero, en la Comisión de Hacienda y Presupuesto tenemos un dictamen por el rechazo en mayoría y en minoría por la aprobación con modificaciones. Se agradece la presencia de los invitados, los representantes del Ministerio de Desarrollo, del Ministerio de Economía, y pasamos al cuarto y último punto del orden del día. Por secretaría. Penúltimo, perdón. Proyecto ANDE. Sí. ANDE. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. El siguiente proyecto en tratamiento es el mensaje número 668 de fecha 26 de diciembre del 2023, por el cual se remite el proyecto de ley que amplía y modifica los artículos 3, 4, 5, 12, 13, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33 y 34 de la Ley 3009/2006 de la producción de transporte independiente de energía eléctrica, PTIEE. Este proyecto había sido presentado en la Cámara de Diputados por varios diputados y fue aprobado en fecha 13 de diciembre del 2023. Tiene vencimiento el domingo 2 de junio. Muchas gracias, director. Para el tratamiento de este punto se encuentran presentes en sala los representantes de la ANDE, el ingeniero Gabriel Baum, por un lado, jefe de Departamento de Gestión de Generación, y la economista Adriana Barrios, jefa de Estudios Tarifarios. Sobre el punto le concedemos uso de palabra al ingeniero Gabriel Baum. Adelante, ingeniero. Sí, buen día a todos. Bien, nosotros, gracias por la presentación. Nosotros venimos entonces en representación de la ANDE con relación a este proyecto de ampliación de la 3009/2006. Sí, perdón. Repito, entonces, venimos de parte de la ANDE para... con relación a este proyecto 3009/2006, con respecto a la producción y transporte independiente de la energía eléctrica. Nosotros como ANDE presentamos una nota en donde aclaramos en forma detallada algunos artículos que sugerimos sean modificados, principalmente en la parte de terminología. No sé si es necesario leer todos los artículos porque son un montón. Creo que todos tienen acceso a eso, pero básicamente lo que se propone es mejorar las condiciones y dar un mejor entendimiento a los nuevos participantes para poder utilizar finalmente esta ley en mejoras del uso de la energía eléctrica como generación y transporte. Gracias. Muchas gracias. Tiene uso de palabra el senador José Oviedo. Gracias, presidente. De nuevo, estamos ya llegando a la fecha límite para el tratamiento, un proyecto súper importante. Yo sugiero postergar por lo menos por una semana el tratamiento en comisiones porque ahora se está desarrollando una audiencia pública sobre este tema en otra sala. Ahí están los técnicos. Yo no pude asistir porque tengo que estar acá. Hubiera sido muy importante escuchar a los que saben sobre esto, pero preliminarmente
están proponiendo, la ley ya está, están proponiendo alzar el límite de 2 megawatts de potencia que puede vender una empresa privada a la ANDE a 50 megawatts. Es muchísimo. Eso sería o una hidroeléctrica importante o una generadora importante de energía. Solamente China en el mundo está vendiendo a ese límite. Otros países en la región, Brasil, por ejemplo, están en 5 megawatts nada más. Debería tener la ANDE o el Estado la preferencia en la construcción de estas generadoras de energía. Por eso, para un estudio minucioso, para tener un poco más tiempo, yo sugiero postergar al menos por una semana, presidente, el tratamiento de este proyecto, que es de nuevo súper importante, pero debemos estudiarlo con la seriedad debida. Muchas gracias, senador. Tiene uso de palabra la senadora Celeste Amarilla. De todas maneras, colega, este es el ámbito donde tenemos que estudiar. No podemos aprobar nomás con el proyecto en la mano, porque al menos no se procede a leer cada modificación, porque es exactamente lo mismo que yo lea sola a que leamos acá. Me parece que corresponde intentar el estudio acá. Si nos ponemos de acuerdo, bien, y si no, postergamos. Porque esta historia de postergar siempre ocurre en las comisiones, ¿verdad? Se posterga y dentro de 8 días vienen toditos otra vez sin haber leído, ¿verdad? Yo propongo, presidente, que se lea cada artículo por secretaría y vamos analizando, por lo menos escuchando, para eso están los de la ANDE, para explicarnos a los que no entendemos la terminología y a ver si hoy logramos sacar un dictamen. Caso contrario, me voy a adherir a la modificación. Pero me gustaría que hoy hagamos lo que se tiene que hacer en comisión, que es eso. Independientemente que después posterguemos o no. Pero hacer primero el estudio pormenorizado. Muchas gracias, senadora. Antes de dar lectura, damos uso de palabra al senador Patrick Kemper. Gracias, presidente. A mí sí me parece muy interesante que estimulemos la generación alternativa de energía, ya sea, lógicamente, siempre del Estado, pero también del sector privado. Pero lo que dice el senador Oviedo es correcto, presidente. Se está generando o se está desarrollando ahora mismo una audiencia pública con representantes de todos los estamentos del Estado y de la sociedad civil, entre la Comisión de Energía, Legislación e Industria. Yo no pude acompañar porque estoy en una gripe de la Gran 7, pero también es válido lo que dice la senadora Celeste, que se desarrolle, presidente, pero sí tengo yo la posición particular y es la que voy a acompañar, que es la postergación, para poder hacer el compendio de toda la información que hoy se está nutriendo a través de esa audiencia pública y que eso pueda ser parte de nuestro debate para la emisión de dictamen. Así que, presidenta, no me opongo a que si decidís que se desarrolle el proyecto lo haga, pero ya manifiesto mi posición por la postergación por los motivos que recién expuse. Es todo, presidente. Gracias. Muchas gracias, señor senador. Senador José Oviedo. Sí, una aclaración nomás, presidente. Hay pareceres institucionales. Por ejemplo, la Facultad Politécnica envió un parecer institucional bastante interesante que sería bueno que tengan todos. También sería bueno tener el parecer institucional de la ANDE y también saber el resultado de esa audiencia pública. Entonces, sí, podemos estudiar sin problema hoy, pero no vamos a tener toda la información requerida. Y repito que 50 megawatts es mucha potencia. Van a ser generadoras muy grandes de energía y debería el Estado construir esas generadoras de energía. No medio, pero al menos un cuarto así. Entonces, yo, así como está, estoy en contra, pero podríamos modificar y para hacer esas modificaciones necesitamos mucha información. Postergación, presidente, de mi parte, porque no tenemos toda la información aquí. Bueno, sí. Que está la gente de la ANDE. Sí, yo propongo que estoy de acuerdo con la postergación, pero si hoy ya se le hizo venir a la gente de la ANDE,
porque no todos sabemos lo que es 1 kilowatt, 2 kilowatts. O sea, a mí me gustaría que la ANDE vaya explicando lo que yo no entiendo. Caso contrario, tipo Itaipú, me tengo que ir otra vez a tomar una clase particular. ¿Para qué le citamos si después le vamos a despachar y pasamos otra vez para 15 días? Yo propongo hacer el estudio ahora, así al menos yo, que debo ser la única que no entiende, porque acá no todo el mundo entiende todas cosas, ¿verdad? Al menos le puedo preguntar a los ingenieros. Gracias. Tenemos dos propuestas, una de postergación planteada por el senador José Oviedo y otra por el tratamiento del tema por parte de la senadora Celeste Amarilla. Los que están por la postergación, favor levantar la mano. Correcto. Sí. Los que están por la postergación, favor levantar la mano. 6, 7 votos. Mayoría. No, hay una propuesta de postergación que tiene mayoría, senadora. Se posterga el tratamiento del punto. Ahora sí pasamos al último punto, lectura del cuarto punto por secretaría. Gracias, presidente. El último punto del orden del día es el mensaje número 669, de fecha 26 de diciembre del 2023, por el cual remite el proyecto de ley que concede pensión graciable al señor Ángel Alfonso Zarza Rivero. Este proyecto ha sido presentado por el diputado nacional Germán Solinger, aprobado por la Cámara de Diputados en sesión 13 de diciembre de 2023 y tiene vencimiento el domingo 2 de junio. Leo textualmente los argumentos esgrimidos por el proyectista en su presentación original. Se trata de un profesor de música que se destacó y Se trata de un profesor de música del departamento de Itapúa que ha recibido gran trayectoria, que ha tenido gran trayectoria y logros a lo largo de su vida profesional, con 65 años de edad, que padeció ACV isquémico, hemiplegia en hemicuerpo izquierdo y otros. No tiene posibilidad de tener ingresos por estos motivos y por carácter humanitario el diputado Solinger presentó este proyecto con media sanción de diputados. El monto que solicita es de 2 millones de guaraníes. A consideración la propuesta de aprobación, pensión graciable, proyecto del diputado Solinger de Itapúa. Sí. Los que están a favor, levantar la mano. ¿Quiénes son los que levantan la mano? ¿Sí? Sí. Minoría. Tenemos dos dictámenes entonces, uno en mayoría por el rechazo y otro en minoría por la aprobación. Los que están por el rechazo de este proyecto, a favor levantar la mano, la pensión graciable. 2, 3, sí. Sí. Mayoría por el rechazo. Sí. Bueno, habiéndose agotado los puntos del orden del día, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.